Vamos a poner a grabar. Bien, perfecto. Empezamos con este tema que va acorde al avance que estamos teniendo con el doctor en teoría. Ya he entendido que estamos avanzando sangre, así que nos toca todo el bloque de prácticas de sangre. ¿Ya? Cuando hablamos de hematocrito, ¿a qué se les viene a la mente? ¿Alguien tiene algún concepto previo de qué es hematocrito? ¿Han escuchado alguna vez sobre el hematocrito? ¿Cuándo se utiliza el hematocrito? Para el recuento de eritrocitos. Ya, es un recuento de eritrocitos de tipo porcentual, ¿no? De tipo porcentual. El hematocrito te va a decir, de tu sangre total, tenés un 45% de eritrocitos, ¿no? Ese es el concepto más básico de lo que es, hematocrito, ¿no? Entonces, el hematocrito es un recuento eritrocitario de tipo porcentual, porque hay otro estudio, ¿no? Que sí te hace un conteo, ¿no? Te hace un conteo, o sea, el hemograma en la serie roja te tira varios datos, ¿no? Te tira datos de hemoglobina, te tira un conteo eritrocitario. Es decir, te va a decir, bueno, vos tenés, no sé, 4.5 millones de eritrocitos por decilitro, ¿no? Eso en cuanto al conteo eritrocitario. Otro dato que te va a arrojar en la serie roja es el hematocrito, ¿no? Que está abreviado como HTO. El hematocrito, y te va a decir, bueno, de toda tu sangre, de la muestra que me diste de sangre, un porcentaje determinado es de eritrocitos. En este caso, el hematocrito va a variar dependiendo si es un paciente femenino o si es un paciente masculino, ¿ok? El paciente femenino tiende a tener un hematocrito más bajo que el masculino, ¿no? Su hematocrito va entre 37 a 42%, varía dependiendo del laboratorio, ¿no? No todos manejan el mismo dato, pero entre 37 y 42, y el hematocrito del varón va entre 38 a 48. Es decir, el hematocrito del varón es mucho más alto. Incluso hay otros textos, otros laboratorios que manejan de 45 a 55% ya de hematocrito. Esta marcada diferencia entre el hematocrito femenino y el hematocrito masculino es por la anemia fisiológica, que no siempre tiene manifestaciones clínicas, pero sí se da, es un hecho, ¿no? Es una pérdida sanguínea constante que se da durante el periodo menstrual, ¿no? Entonces, eso inevitablemente genera una pérdida de eritrocitos continua, ¿no? A diferencia del varón, que no tiene esa pérdida eritrocitaria periódica. Entonces, ese es un poco la introducción a lo que es el tema de hematocrito, ¿no? Entonces, el concepto general es que el hematocrito me hace un conteo porcentual de los eritrocitos que tengo en sangre. Y eso tiene una importancia, ya tiene una importancia. En el ámbito clínico, en el ámbito hemodinámico, ¿ok? Perfecto. Entonces, vamos a ir desarrollando lo que es el concepto de hematocrito, después vamos a ver qué es el grupo sanguíneo. En este caso vamos a denotar o vamos a comprender cómo es que
se dan estos grupos sanguíneos porque vemos que hay pacientes que son 0RH negativo, son A negativo, AB positivo, etcétera, etcétera. Hay una variabilidad de grupo sanguíneo muy, muy grande en todo el mundo, ¿no? Pero obviamente en Sudamérica y Centroamérica hay una predisposición por el grupo 0RH positivo o 0RH negativo, ¿no? Pero bueno, también vamos a hablar sobre ese tema del grupo sanguíneo y después vamos a hablar sobre pruebas de coagulación, ¿no? Es lo que se llama el coagulograma. Coagulograma. Ya que es una prueba que va de la mano de un hemograma, solamente que el coagulograma lo que se va a abocar o el objetivo del coagulograma es medirme los parámetros de coagulación. Por ejemplo, me va a medir el tiempo de sangría, me va a medir el tiempo de coagulación, el tiempo parcial de protrombina, va a medir el tiempo parcial de tromboplastina, entre otras cosas, ¿no? Todas estas pruebas indican que mi paciente está coagulando bien o si está coagulando mal. ¿Para qué me va a servir eso? Me va a servir para hacer una predicción o hacer una, por así decirlo, un plan, ¿no? Un plan quirúrgico y decir, bueno, este paciente tiene tendencias a no coagular muy bien o tiene tendencias a hipercoagular. Ya son dos extremos que hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Por eso tiene que haber un balance, tiene que estar equilibrada la cosa entre los factores procoagulantes y los factores anticoagulantes. ¿Ok? Tiene que haber un equilibrio, ¿ya? Porque no puedes tampoco, no puedes tampoco presuponer que todo es anticoagulación, sino el paciente que hace sufre una hemorragia, por ejemplo, ¿no? Hemorragias. O si es todo procoagulante, el paciente se muere por una trombosis, digamos, ¿no? Una trombosis. Cosas así. Entonces tiene que haber un punto medio de equilibrio. Y eso es lo que tienes que denotar o es lo que tienes que buscar o empezar a sospechar, ¿no? Cuando se piden este tipo de pruebas. Entonces, de eso va a tratar la clase de hoy. A grandes rasgos, vamos a ir desarrollando cada uno de estos conceptos. Bien. El hematocrito, ya aquí está el concepto más claro, ¿no? Es el porcentaje de glóbulos rojos con respecto al volumen total de la sangre. Su valor de referencia en hombres de 40 a 48 y en mujeres de 37 a 44. Bueno, como les digo, es variable ese hematocrito, pero tienen que saber que hay un rango, ¿no? Hay un rango determinado. Eh, no tiene que, por ejemplo, un hematocrito de 37, de menos de 37 sí te tienen que alarmar, por ejemplo, ¿no? En mujeres, por lo menos, ¿no? Pero, digamos, si está en 45 el hematocrito de una mujer, tampoco es que sea algo muy grave, ¿no? Entonces, tienen que darle un juicio clínico eh, al valor laboratorial, ¿no? Entonces no crean ciegamente en el examen de laboratorio tampoco, ¿no? Porque siempre tienen que tener ese ojo, ese ojo crítico ante todo tipo de análisis y decir, bueno, ya me arrojó este dato, pero a ver, veamos si se correlaciona con la clínica. Y eso es mucho más importante, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la importancia clínica del hematocrito? ¿Qué es lo que podría pasar cuando hay un incremento del hematocrito? ¿En qué situaciones hay un aumento del hematocrito? Por ejemplo, en la EPOC. ¿Qué es lo que pasa en la EPOC? ¿Quién sabe qué es el concepto de EPOC?
Creo que enfermedad pulmonar obstructiva. No, no recuerdo muy bien el resultado. Ya, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Crónica. Perfecto. Excelente, Miguel. Muchas gracias. EPOC. Lo que le pasa al paciente es que tiene una mala ventilación. Ya esto de EPOC y asma, todas esas cosas, vamos a avanzarlo cuando estemos en respiratorio. No se preocupe. Tiene una mala ventilación. De por sí, el paciente que tiene EPOC tiene mala ventilación. Es típico de un paciente fumador, ¿no? Un paciente fumador que vive con una bronquitis crónica. Ya vive con la bronquitis crónica, todo su árbol alveolar está lleno de moco, ya está duro también. Aparte de haber moco, las vías alveolares, bronquiolares, los troncos lobares, todo eso, toda esa ramificación del árbol bronquial se encuentra también fibrosado, esclerosado, ¿no? Cicatrizado por el constante eh, la constante exposición a la inflamación, ¿no? Eso tienen que saberlo bien. Donde hay inflamación, donde hay inflamación, la inflamación es igual a lesión, ¿ya? Y esa lesión es igual a cicatrización. Es decir, todo lugar donde se inflama, se necrosa el tejido. Por ejemplo, si tienes una inflamación en la rodilla, por ejemplo, y vos la dejas esa inflamación por mucho tiempo, va a haber lesión, porque parte de los mecanismos proinflamatorios son el sistema monocítico, el sistema fagocítico mononuclear, que son macrófagos, y las células de defensa inmunitaria innata, que son los neutrófilos, por ejemplo, ¿no? Después están los eosinófilos, los mastocitos, que todos esos liberan factores proinflamatorios que te van a destruir básicamente el tejido. En este caso puede ser el cartílago de tu rodilla o el ejemplo que estamos dando aquí, el cartílago de tu bronquio, ¿no? Entonces se inflama y después se cicatriza. Toda inflamación tiene cicatrización o remodelación también se llama, ¿no? Entonces, el paciente tiene una bronquitis crónica que ya va de larga data, entonces ese bronquio está duro, está esclerosado, lleno de moco y no ventilado. El problema de no ventilar bien es que genera un cuadro de hipoxia, ¿ya? Un cuadro de hipoxia. Digo, hipoxemia, perdón, hipoxemia, corrijo. Hipoxemia. ¿Cuál es la diferencia entre hipoxemia y hipoxia? ¿Quién me puede decir? Hipoxemia versus hipoxia. Esto ya lo explicamos. Hipoxemia es la baja concentración de oxígeno en sangre y la hipoxia es en los capilares. Te devuelvo la pregunta. ¿En la hipoxia la sangre está oxigenada o está desoxigenada? O sea, ¿le falta oxígeno o no? Sí. Ahí está la cosa. Ahí está el punto de diferencia. ¿Ya? Fíjense, para que no se olviden de estos dos conceptos, tienen que tenerlos bien claros. ¿Ya? Una cosa es hipoxemia, que es correctísimo lo que me dijiste, es una baja presión de oxígeno en sangre, ¿ya? No hay oxígeno en sangre. Por más que llegue al pulmón, no se está oxigenando bien la sangre y eso se denomina hipoxemia, ¿ya? La baja presión de oxígeno en sangre arterial, ¿ya? En sangre arterial. Y la hipoxia, el problema no es el oxígeno, ¿ya? La sangre sí está oxigenada, pero en la hipoxia el problema es la irrigación al tejido.
La sangre está ok, pero el problema es la irrigación. Entonces aquí el factor que entra en juego es la vascularización. Vascularización. ¿Ok? Entonces yo puedo tener una sangre de 10, 100, con 110 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. Está ultra oxigenada. Pero si mi vascularización falla, entonces mi célula muere. Ya mi celulita que estaba aquí esperando su arteria muere. Ya muere si es que falla la vascularización. ¿Y cuándo puede fallar la vascularización? Cuando hay, por ejemplo, una trombosis, ¿no? Se tapa la arteria, chao célula porque no le llega la vascularización. Trombosis. Puede ser un tromboembolismo, que es diferente. Tromboembolia, que es que un trombito se inició aquí, en el punto A, se desprendió y fue viajando, 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 y ¡pum! Aquí se embolizó, en el punto B. Entonces, tromboembolismo hace referencia a que el trombo que inició en el punto A viaja, emboliza a través del sistema vascular e impacta en un punto B que está lejos del lugar de origen, ¿no? O también puede ser por ejemplo, una insuficiencia vascular, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo una hemorragia? Y mi pulmón está bien, el pulmoncito está ok, no tiene ningún problema el pulmón, pero sí tengo una hemorragia. Aquí está fallando la vascularización, pero no por el factor orgánico anatómico, sino por un factor hemodinámico, ¿ya? Es decir, si yo tengo un tronco arterial que tenía que distribuir sangre a cinco células bueno, está el tronco arterial. Tiene que irrigar a 5 células, pero para irrigar a estas 5 células utiliza 100 ml o 500 ml de sangre. De a 100 para acá, ¿ya? De a 100 para acá. Ahora, cuando yo tengo una hemorragia, estos 250 se bajan a 125, digamos, ¿no? Muy grave la hemorragia. Perdí mucha sangre. Entonces, este cuadro hemorrágico va a generar que a cada una de las células le llegue menos irrigación. Es decir, fíjense cómo va a suceder. La célula que tenga más dominancia se va a quedar con la mayor parte de la vascularización. En este caso le va a llegar 100 a la primera célula, pero a la segunda le va a llegar 25. Y a las demás 3 no le va a llegar nada. ¿Ya? No le va a llegar nada. A la tercera, muerte. Cuarta, chau. Quinta, muerte igual, ¿no? ¿Y quién decide esta dominancia? El sistema nervioso autónomo, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Vasoconstricción, por ejemplo, ¿no? Y le da una vascularización prioritaria a órganos órganos vitales, ¿no? Que sería cerebro, corazón y pulmones, ¿no? Entonces, en este caso se está dando una hipoxia celular. A estas 3 células le está dando hipoxia, ¿ya? Le está dando hipoxia. Pero el problema, ¿cuál es aquí? Es que no hay suficiente sangre para esa célula, porque estoy en una hemorragia. Y este cuadro se llama shock hipovolémico. Ya es tan severa la pérdida de sangre que 3 de 5 células están muriendo por una cuestión arbitraria, ¿no? De vascularización. Bueno, el sistema nervioso autónomo prioriza la vascularización a nivel cerebral, a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, y bueno, la célula de tu dedo gordo se va a quedar sin oxígeno eventualmente, ¿no? Porque no es imprescindible, ¿no? Entonces, ese es el concepto de hipoxia.
tienen que darse cuenta que no solamente tiene un factor anatómico, que es la trombosis, trombolismo, o tromboembolismo, digamos, esto se denomina como infarto, ¿no? Infarto. Tengan en cuenta que infarto puede ocurrir en el corazón, como puede ocurrir en cualquier lugar. Es un concepto general el concepto de infarto, ¿ya? El concepto de infarto no solamente ocurre en el corazón, sino puede haber infarto en la arteria mesentérica, por ejemplo. Puede haber infarto en la arteria de tu dedo índice, ¿no? Y se infarta tu dedo índice y se muere. Entonces, esa es la diferencia entre hipoxia e hipoxemia. No se vayan a olvidar. Entonces, volviendo al tema, el paciente con EPOC tiene hipoxemia, ya le falta oxígeno en sangre por un tema de intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Ya su pulmoncito está respirando lo que puede, digamos, pero el intercambio que hace a nivel capilar del pulmón no está siendo efectivo, es decir, no está logrando oxigenar bien la sangre venosa que le llega de la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, esa falta de sangre, esa falta de oxígeno, perdón, es un estímulo tremendamente importante para la formación de eritrocitos. ¿Ya? ¿Quién me puede decir cuál es la hormona que se encarga de estimular la formación de eritrocitos? La eritropoyetina. Excelente. La eritropoyetina. ¿Quién la secreta la eritropoyetina? A ver, ¿quién la secreta la eritropoyetina? Nuestro riñoncito la secreta, ¿no? Nuestro riñoncito tiene que acordarse de esto. El riñón tiene una función tanto hemodinámica como endocrina, ¿ya? Endocrina. El riñón se encarga de la producción de eritropoyetina, ¿ya? Por eso problemas renales, insuficiencia renal, por ejemplo, te puede causar una disminución de eritrocitos, ¿no? Y por ende, una disminución del hematocrito. Entonces tienen que darle un enfoque más global a este tema, no es algo simple, ¿ya? Es toda una red de conocimiento que tenemos que ir analizando de a poco, ¿no? Entonces está la eritropoyetina, va a aumentar su secreción de eritropoyetina por el hecho de que en tu sangre hay poco oxígeno, ¿ya? Hay poco oxígeno. Y no le interesa la causa, ¿ya? Ese es el otro punto. No le interesa la causa de esa, eh, de esa falta de oxígeno, sino que puede ser circunstancial, puede que viajaron a La Paz, en La Paz hay menos presión de oxígeno, entonces, boom, eritropoyetina al techo se va, ¿no? Entonces, favorece la producción de eritrocitos, ¿no? O también puede ser que estén, por ejemplo, con un cuadro de asma crónico, un cuadro de EPOC. Entonces, ¿qué es lo que lee tu riñoncito? Lee, bueno, este pana no está teniendo una buena saturación de oxígeno. Entonces, vamos a mantener la eritropoyetina alta de forma constante, ¿no? Entonces, eso es lo que le pasa al paciente con EPOC. Tiene una eritropoyetina alta y tiene un hematocrito alto también, ¿ya? Y eso no es bueno tampoco. O sea, todo exceso es malo, ¿ya? Cuando el hematocrito sube demasiado, sube la viscosidad sanguínea, es decir, tu sangre se vuelve densa, ¿ya? Tu sangre se vuelve densa. Es como cuando se sirve en un vaso, digo, un tazón de cereal con leche, ¿no? Pueden servirse un scoop de cereal y no va a haber ningún problema. Pero si ustedes le echan toda la caja de cereal a su tazón de leche,
ya no va a haber leche básicamente, va a ser una magma, una pasta, ¿no? De cereal con lo que quedó de leche. Entonces lo mismo pasa aquí. Puede ser que el paciente que pone POC tenga un hematocrito muy alto y eso tampoco es bueno, ¿ya? Por el tema de el aumento de la viscosidad. También puede ocurrir en situaciones como la policitemia vera, por ejemplo, ¿no? Este es un cuadro que va relacionado, va de la mano, ¿no? Con la EPOC. Policitemia vera se puede dar por múltiples causas, pero la, la, la premisa es que aumentan todos los elementos formes de la sangre, ¿ya? Elemento forme de la sangre significa todas las células, ¿ya? De la sangre. Entonces, eso es lo que pasa en policitemia vera. En la deshidratación, ¿por qué podría aumentar mi hematocrito en la deshidratación? ¿Qué me puede decir? ¿Cuál es el mecanismo ahí? Quizás por el aumento de la molaridad, al haber menos solvente, aumenta. Ya, perfecto, se concentra, ¿no? Se concentra mi sangre, hay menos solvente y eso se llama hemoconcentración, ¿ya? Hemoconcentración. Es decir, mi hematocrito me va a salir alto, pero no porque haya muchas células, sino porque hay poca agua, es decir, poco plasma. Hay poco plasma en mi sangre porque me deshidraté. Corrí una maratón y terminé seco, digamos, ¿no? Por el calor. Entonces, ese fenómeno se llama hemoconcentración. Hemoconcentración, ¿ok? Nunca se olviden este concepto. Entonces, eso, después del dengue igual, aquí puede ser por un fallo renal o también por la deshidratación que genera la fiebre, ¿no? Cualquier cuadro febril igual resulta en fiebre, ¿no? Ahora, la otra cara de la moneda es la anemia, ¿ya? Es cuando baja la, baja el hematocrito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede haber pasado aquí? Puede ser una anemia hemolítica, por ejemplo. Hay algunos parásitos como ¿cómo se llama este? Pues, de la malaria. La malaria tiene eh, una patogenia que es que se anida dentro del eritrocito y cuando madura explota, lo hace explotar al eritrocito. Entonces, como es un parásito intravascular, va a atacar a múltiples células y va a generar una anemia tipo hemolítica, ¿no? También el veneno de algunas serpientes genera anemia hemolítica. También puede ser otro tipo de anemias, ¿no? Hay muchos tipos de anemia. Esta va a ser tu tarea, ¿ya? Me tienen que averiguar qué tipos de anemia conocen o qué tipos de anemia se conocen hasta la fecha. ¿Ya? Y me van a explicar el por qué. Esa va a ser su tarea. Voy a anotarla igual en el grupo, porque también les digo, hay anemia ferropénica, hay anemia microcítica, macrocítica, etcétera, etcétera. Hay montonazo de tipos de anemia. Lo importante aquí es que disminuye mi hematocrito, ¿ok? Disminuye el hematocrito. Ahora, así como hay hemoconcentración, adivinen qué, hay otro fenómeno parecido, pero inverso, que se llama a ver, ¿cómo creen que se llama? ¿Qué es esto? ¿Cómo creen que se llama el mecanismo inverso de la hemoconcentración? Hemodilución. ¿Ya? Hemodilución. Es el mecanismo inverso de la hemoconcentración. ¿Y cómo puede ocurrir una hemodilución? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo diluyo mi sangre? Con más concentración de plasma.
Ya, perfecto, aumentando el plasma. ¿Y cómo aumento mi plasma? ¿Cuál es el contenido principal del plasma? Agua. Exactamente, agua. Agua. El plasma es, si no tengo entendido, 98% agua. Ya, agua y también tiene, hay otro porcentaje mínimo, 0,4 creo, de plasma rico en plaquetas, ¿no? Que tiene plaquetas, pero bueno, sí, es otro tema. Entonces, ¿cómo puede suceder una hemodilución? Cuando hay una sobreingesta de líquidos, ¿ya? Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Obviamente no es tan severo y tan problemático el hecho de que tengas una hemodilución, pero sí puede suceder cuando hay, por ejemplo, trastornos hormonales que te generen una reabsorción de agua excesiva, que eso puede darse, ¿no? Puede darse. Bien, ahora, para hacer el procedimiento de... aquí está el grafiquito del capilar, ¿no? Entonces, para hacer este procedimiento de hematocrito, ya ordenando un poco las ideas, lo que se hace es se punciona el dedo seleccionado, puede ser el dedo índice, por ejemplo, se punciona en el lado lateral, en la cara lateral del dedo, nunca pinchen en la yema, ¿ya? Nunca, solamente en la parte lateral, ¿ok? Puncionan, ordeñan un poco su dedo y acercan el capilar. En este caso, el capilar es un tubito. Ya este tubito que tenemos aquí, este es el capilar. ¿Ya? Es muy, muy pequeño, muy delgadito. La característica que tiene es que la recolección de la muestra, en este caso sangre, va a ascender por el fenómeno de capilaridad que tiene la sangre, ¿ya? Porque la sangre tiene agua. El agua tiene una de las funciones principales o una de las características principales del agua es que tiene esta función, que es la función de capilaridad, que le favorece o cuando se encuentra en espacios reducidos, el agua tiende a pegarse en las paredes, ¿ya? Tiende a pegarse en las paredes de superficies que son hidrófilas o porosas, ¿ya? En este caso el vidrio, por ejemplo, es una superficie porosa porque está hecho de arena, ¿ya? Entonces se van a dar cuenta que, por ejemplo, en el vidrio de su casa, cuando está lloviendo, ven que se quedan gotitas, ¿no? Se quedan gotitas ahí flotando en mitad del vidrio y que no bajan nunca por el hecho de que están realizando, se está efectuando la función de capilaridad, ¿no? Entonces, esa gotita puede quedarse ahí quieta, digamos, en tu ventana, sin cambiar la ubicación, porque está capilarizada la ventana. Obviamente cuando aumenta el peso, si le llega otra gotita por aquí y aumenta su peso, ya va a ir bajando, ¿no? Es decir, esa ya es otra cuestión. Lo importante aquí es que acercas el capilar a tu gota de sangre que está emergiendo de tu dedo pinchado y automáticamente lo va a absorber, ¿ya? Lo mejor que pueden hacer es, aquí está su dedo, digamos, aquí está su dedo, aquí está la gotita de sangre, entonces pongan el capilar así, echado, mirando hacia abajo, ¿ya? Así la capilaridad no tiene esa resistencia que es la fuerza gravitatoria, ¿no? Entonces pongan el capilar mirando hacia abajo y la sangre va a moverse automáticamente en esa dirección, ¿ok? Porque a mí me pasó que bueno, no me equivoqué, sino no estaba haciendo bien. Yo pinché a mi compañero, le estaba saliendo sangre, pero yo puse el capilar así, desde arriba lo puse. Ya, lo puse desde arriba. Y sí, van a ver que sí va a haber reabsorción. Va a haber fenómeno de capilaridad, pero va a tardar mucho más, ¿ya? Va a tardar mucho más
porque aparte de efectuarse el fenómeno de capilaridad, tiene que luchar contra la fuerza de la gravedad, ¿no? Entonces, para evitar ese entorpecimiento de la recolección de la muestra, mejor pónganlo el capilar aquí, abajo, ¿no? Mirando para abajo, y la recolección de sangre va a ser mucho más efectiva. Perfecto. Pinchas con la lanceta, extraes la sangre hasta llegar a la punta y se tapona el capilar con plastilina, ¿no? Aquí está, ¿no? Funcionas. Bueno, primero ordeñas el dedo. Segundo, haces asepsia antisepsia. Agarras una torona con alcohol, limpias el dedo. Perfecto. Agarras tu lanceta, pinchas en la parte lateral, siempre en la parte lateral, y aquí está el capilar, ¿no? Lo mejor es que lo pongas así, ¿no? Recoleccionas, pero el tubito ahí, mirando para abajo, ¿no? Una vez obtienes la muestra, agarras una plastilina. Obviamente este capilar, por si acaso, tiene fondo. Ya es así, y el fondo está cerrado. Tiene solo un lugar de acceso, ¿ya? Entonces, el capilar, vos tenés que taparlo en esta parte de acá con plastilina. Ya lo hundes en plastilina y cuando lo saques va a quedar ahí un taponcito de plastilina, ¿no? Luego, en la centrifugadora, en la microcentrifugadora, que es esta de acá, vamos a colocar el tubito con la plastilina mirando para acá, ¿no? Aquí tiene que estar la plastilina, y el capilar va a ser colocado de forma simétrica. Ya, es decir, si yo tengo aquí mi ruleta, digamos, de mi centrifugadora, pongo una muestra aquí, tengo que poner otra muestra del mismo lado, pero es decir, que esté simétrico la colocación de las muestras. Si coloco en el puesto 1 aquí, tiene que haber otra en el puesto 10 de acá, ¿no? Si pongo una aquí, tiene que haber otra exactamente en el mismo lugar o exactamente en el mismo sentido, digamos, pero del otro lado, ¿no? Es decir, si pongo aquí en el puesto, no sé, ¿qué sería esto? 20, tiene que haber uno en el puesto 5, digamos, ¿no? Entonces, eso, traten de que sea simétrico para que al momento de centrifugar no haya turbulencia, porque eso también fue otro error que cometí cuando estaba haciendo la práctica. No lo coloqué de forma simétrica y hubo turbulencia. Eventualmente va a salir su prueba, no se preocupen, pero hay turbulencia, ¿ya? Y como si ustedes lo ponen aquí, el movimiento va a ser simétrico y limpio, digamos, ¿no? Así que se centrifuga 100 revoluciones por minuto por 5 minutos. Una vez terminado, se lee la escala en el, ¿cómo se llama esta cosa? Ábaco, creo que se llama, ¿no? Sí, en el ábaco, ¿ya? Aquí le va a salir su tubito, ¿no? Va a salirle su capilar. Y este capilarcillo lo vamos a colocar ahí. Perfecto. Bien. Y van a notar dos cosas. En la parte de abajo se van a quedar los elementos formes. Va a haber una capa de plasma y va a haber una capa vacía. Si es que no lo rellenaron bien al hematocrito, al capilar, perdón, no hay problema, ¿ya? Pero si es que está lleno hasta el tope, entonces la división entre elementos formes va a ser un poco más superior, ¿no? Supongamos que está lleno, ya supongamos que lo llenamos al máximo, ¿ok? Lo llenamos al máximo, entonces el resultado va a ser el siguiente. Vas a ver a tu capilar en la parte inferior va a estar oscuro, en la parte superior va a estar amarillento, blanquecino, semitransparente, ¿ya? Esto de arriba sería el plasma. Esto de abajo sería el hematocrito, es decir, la concentración de eritrocitos. Entonces, ¿qué es lo que hace esta prueba?
esta prueba lo que hace es que toma una muestra y la escalifica. Es decir, esta es una muestra a escala de cómo es tu sangre, ¿no? Porque fíjense, lo máximo que puede recolectar un capilar debe ser 1 ml de sangre, ¿no? 1 ml de sangre, como máximo yo creo. No sé exactamente el dato, pero supongamos que es 1 ml. Entonces, fíjense, estamos haciendo una escalificación. Estamos tomando una muestra de 1 ml para que nos dé un paneo de cómo está toda la sangre, es decir, toda la boleta. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, los elementos formes, ustedes tienen que colocarlo aquí al lado, porque este abaco tiene el tamaño de un capilar. ¿Ok? Entonces ponen el capilar aquí al ladito y calculan. Fíjense, esto es en porcentajes. La línea vertical está en porcentajes. Entonces va a haber 10, 20, 30, 40. Fíjense, mi hematocrito ahorita está en 45%, ¿no? Porque en mi abaco me marca 45. Entonces aquí estaría mi hematocrito. 45% de elementos formes, es decir, de eritrocitos. ¿Ok? Y lo demás es plasma. Esto ya no nos interesa porque lo único que nos interesaba aquí en el hematocrito era la cantidad de eritrocitos. Entonces, eso es la prueba de hematocrito básicamente. No es gran ciencia, pero sí es importante, ¿no? Porque si te da un hematocrito, por ejemplo, de 30 cuidado, anemia, ¿no? Puede ser grave. Si te da un hematocrito de 55, por ejemplo, uy, está muy elevado, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado aquí? Analizas a tu paciente, lo observas, ¿no? Le haces una amnesis, buscas posibles causas de qué es lo que podría estar pasando con este paciente que está con un hematocrito alto, ¿no? Entonces, bien, eso es en cuanto a hematocrito, el concepto. Ahora, el segundo punto de la clase es el grupo sanguíneo, ¿ya? El grupo sanguíneo que se lo denomina como grupo A, ¿ya? A, grupo B, y algunos le dicen grupo O, otros le dicen grupo 0, ¿ya? No sé la verdad el último veredicto, pero yo le digo 0, ya 0. Creo que el doctor le dice O, ¿no? Ustedes que están avanzando este tema, ¿cómo denomina el grupo sanguíneo? ¿O no ha tocado el tema? Julio. ¿Cuál fue su pregunta, Uzi? Perdón. Eh, si el doctor toma el nombre grupo 0 o grupo O. Sí, bueno, no es igual. ¿Ah? En el convenio creo que usa el grupo O, según Ya. el convenio, y el doctor se basa en el convenio. Dejémoslo entonces del grupo O. Perfecto. Ahora, eh, la variabilidad de cada grupo sanguíneo va a depender de los antígenos de superficie que tengan, ¿ya? Esto se refiere a que cada eritrocito en su superficie tiene un identificador, por así decirlo, ¿ya? Un identificador. Estos se llaman antígenos, ¿ya? Toda célula viva tiene antígenos, es decir, es como su DNI de cada célula, ¿no? Cada célula tiene un DNI que dice, bueno, este es un eritrocito tipo A. Entonces, ¿quién me dice que ese eritrocito es tipo A? El antígeno de superficie que tiene, ¿ya? Es decir, por ejemplo, un paciente que tiene grupo A secas, ¿ya? Todavía no vamos a entrar en el factor RH, ¿ya? Paciente grupo A. Su eritrocito tiene antígenos tipo A en su superficie. Perfecto.
Ahora, ¿cuál es la cosa? ¿Cuál es el truco aquí? Cada eritrocito que tiene el paciente es grupo A. Entonces, como es grupo A, su sistema inmunitario se encarga de crear anticuerpos, por así decirlo, o se encarga de crear sistemas de defensa para eliminar cualquier presencia de antígenos diferentes al A, ¿ya? Es decir, el paciente tiene grupo A, pero su sistema inmunitario se va a encargar de crear soldaditos para eliminar cualquier rastro de otro tipo de grupo sanguíneo. Es decir, si encuentran un grupo sanguíneo tipo B, chao, ¿ya? Esto es un sistema de protección innata, ¿ya? Bueno, es humoral, sí es humoral porque entra en juego un anticuerpo, pero eh, se forma de manera natural, ¿ya? De manera natural. Entonces, mi paciente del grupo A va a tener soldaditos que se van a encargar de destruir a cualquier cosa que no sea grupo A. Ya en este caso, los del grupo B, chaufa. Grupo A, B, chaufa también, ¿no? Entonces, esa es la característica de mi paciente grupo A. Tiene anticuerpos para el grupo B, ¿ok? Bien. Ahora, lo mismo pasa con el B, pero a la inversa, ¿no? Tiene antígenos tipo B y tiene soldaditos para destruir cualquier cosa que no sea B, es decir, anticuerpos anti-A, ¿ya? Antigrupo A. Entonces, este anticuerpo destruye a este y el anti-B destruye a este, ¿no? ¿Ok? Perfecto. Ahora, el grupo AB es uno de los más pacíficos, digamos, ¿no? Tiene ambos. Tiene el grupo A, tiene el grupo B, entonces no hay soldaditos aquí, ¿ok? No hay soldaditos aquí, no hay ningún problema. Ahora, el más selectivo, por así decirlo, el más agresivo, digamos, de todos los grupos, es el grupo 0, ¿ya? ¿Por qué? Porque el grupo 0 no se ha familiarizado con ningún tipo de antígeno, no tiene antígenos, ¿ya? No tiene antígenos. Por eso es que algunos libros lo denominan como grupo 0, porque no tiene nada, ¿ya? No es que tiene un antígeno tipo O, ¿entienden? No existe el antígeno tipo O, sino que no tiene antígenos, es decir, cero antígenos en su superficie. Entonces, como medida de seguridad, su sistema inmunitario crea anticuerpos, es decir, soldaditos que destruyan los otros dos tipos de sangre, porque los ven como algo agresivo, lo ven como objeto extraño, ¿ya? Entonces va a formar anticuerpos tipo A y va a generar anticuerpos tipo B. Entonces, si le llega una sangre, un eritrocito tipo A, chao, lo mata. Tipo B, lo mata. Tipo AB, lo mata también. ¿Ya? Es decir, no va a recibir nada que no sea grupo 0. ¿Ya? Que no sea grupo 0. Entonces, eso es lo que sucede con nuestros pacientes. ¿Ya? Eso es lo que sucede con nuestros pacientes. Ahora, supongamos que mi paciente grupo B está recibiendo grupo 0. ¿Creen que podría servirle? Les hago la Sí, pregunta. sí, porque el grupo 0 no tiene antígeno. Bien, perfecto. Mi grupo B lo único que se va a encargar de destruir es al grupo A, ¿ya? Pero no tiene, por ejemplo, anticuerpos anti-0, porque sería ilógico, no existe. Entonces sí tiene cierto grado de compatibilidad el grupo B con el grupo 0, ¿ya? De la misma forma el grupo A, ¿ya? El grupo A igual acepta bien al 0, porque no tiene anticuerpos que destruyan a este grupo, ¿ya? Entonces, al grupo 0 lo reciben muy bien, digamos, lo reciben bien, pero el grupo 0 es un mal anfitrión, ya no recibe a nadie que no sea grupo 0, ya no recibe a nadie que no sea grupo 0, pero a él sí lo reciben bien, ¿no? Es popular, ¿no? Lo reciben bien, porque no existen anticuerpos que lo destruyan, ya no existen.
Ahora, también el grupo AB, por ejemplo, es bastante bien, es bastante buen anfitrión, por así decirlo, ¿no? Es bastante buen anfitrión. El grupo AB, los puede recibir a todos, ¿ya? A diferencia del grupo cero, que es bueno llegando a las fiestas, digamos, ¿no? El grupo cero llega y lo acepta automáticamente. Llegan y lo aceptan, pero no acepta a nadie en su casa. Ya no quieren que le rompan la casa. Entonces el grupo cero es bueno para llegar a las fiestas, pero no es bueno para recibir gente. En cambio, el grupo B es a la inversa, ¿ya? Es a la inversa. Es capísimo para recibir gente, le encanta recibir gente, le encanta recibir eritrocitos tipo A, le encanta recibir eritrocitos tipo B, tipo AB, hasta el tipo 0 lo puede recibir, ¿ya? Recibe a todo el mundo en su casa. Pero a él no le gusta salir, se queda en casa porque el AB solamente puede ser recibido por otro tipo AB, ¿ya? Por otro tipo AB. Entonces, el AB es muy bueno recibiendo gente, pero es malo yendo a fiestas, ¿ya? Porque solamente puede ir a ciertos lugares, específicos lugares, digamos, ¿no? Solamente a la casa de su corteja, ¿no? Entonces, el grupo AB es elitista, por así decirlo. No va a cualquier lugar, solamente va a ciertos lugares, pero sí le gusta recibir gente en su casa. Le gusta recibir a los de tipo A, a los de tipo B, a los de tipo 0, a B, a todo el mundo, por decirlo, ¿ya? Perfecto. Entonces, estos son como sus alter egos, ¿no? El grupo 0, capísimo para irse a las fiestas de los demás, pero no recibe a nadie en casa. En cambio, el grupo B no le gusta salir de fiesta, se queda nomás en casita, pero le encanta recibir gente. Le encanta recibir al grupo A, al grupo B y a los demás, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el... Quedó claro, ¿no? Este grupo de, de factores, ¿no? El A, B y C, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O quieren que lo expliquemos de nuevo? Bien, entonces, quedó claro, ¿no? Esta variabilidad genética es genética, ¿no? Si tu padre fue 0 RH 0 y tu madre es grupo A, hay 50 y 50 probabilidades de que puedas tener o grupo A o grupo 0, ¿no? Eso ya es genética, ya no nos incumbe. Ahora, un tercer factor que entra en juego aquí es el RH, ¿ya? El factor RH. ¿Qué es el factor RH? Es como el aditamento, por así decirlo, de estos grupos, ¿ya? Entonces, es como que, no sé, le dan una suscripción plus, digamos, a cada uno de los grupos. Entonces, puede haber grupo A, RH positivo, como puede haber grupo A, RH negativo, ¿ya? Entonces, ahora entra una segunda variante, ¿no? Una segunda variante. Están los grupos ABO, pero de cada abo hay una variante, ¿no? Es A negativo, A positivo, B negativo, B positivo, 0 positivo o 0 negativo. Es decir, 0 RH positivo, 0 RH negativo. Y también hay un tercero que es el AB positivo y AB negativo, ¿no? Entonces, fíjense, ya no son 3, digo, ya no son 4. Ya no es el clásico A, B, 0 y AB, sino que ahora cada uno tiene dos variantes, una positiva, otra negativa. Positiva, negativa. Positiva, negativa. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este factor RH? También es un antígeno de superficie, por si acaso, ¿ya? Vamos a interpretarlo como el antígeno triángulo, ¿ya? El antígeno triángulo, que es RH. Ahora,
puede o no estar el RH en cualquiera de estos grupos. Ya eso también es una variabilidad genética. El problema es que el factor RH genera una traba más a todo este show que hicimos de compatibilidad sanguínea, ¿ya? Es decir, el factor RH es semideterminante. Ya, semideterminante. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un paciente que es A positivo y necesito donarle a su abuelita que es A negativo, digamos, ARH negativo. Acá hay un problema, ya, acá hay un problema. El grupo sanguíneo coincide, ya, perfecto. En ese sentido no había ningún problema. El grupo sanguíneo coincide. Pero, ¿qué es lo que pasa con el RH? El RH, al ser un antígeno extra, va a generar lo que se llama una reacción inmunitaria. Ya, lo que se denomina como choque antígeno anticuerpo. Choque antígeno anticuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un antígeno A bueno, para no confundir, con un antígeno, por ejemplo, Z, se liga con un anticuerpo Z, es decir, un anticuerpo que está fabricado para ligarse con un antígeno Z, al unirse estos dos, generan una reacción inflamatoria, ¿ya? Generan una reacción inmunitaria, ¿ya? Este es un sistema de protección que tiene el cuerpo, ¿ya? Es un sistema de protección. Es lo mismo que pasa aquí, por ejemplo, ¿no? Este grupo A que sintetiza anticuerpos tipo B, cuando se encuentra con su antígeno, esta es una reacción antígeno-anticuerpo, ¿ya? Es una reacción inmunitaria. El resultado de esta anexión puede ser muy variado, ¿ya? Entre los efectos más lesivos, por así decirlo, es que lo va a opsonizar, se llama. Opsonizar. Es decir, va a ponerlo en primera plana y va a decir, este tipo es un impostor, hay que matarlo, ¿no? Eso se llama opsonización. Opsonización es cuando el anticuerpo se pega a la superficie de la célula y lo marca, ya, y lo marca como intruso, ¿no? Entonces, al marcarlo como intruso, van a haber células, por ejemplo, los linfocitos TCD4, TCD8, que se encargan solamente de destruir intrusos, es decir, de destruir eritrocitos intrusos, digamos, ¿no? Ese es el gran problema de la incompatibilidad sanguínea, ¿ok? Es que este paciente grupo A está lleno de este tipo de anticuerpo. Entonces, si es que le llegas a colocar, que no va a suceder, porque tengo mucha fe en ustedes, no va a suceder porque sé que este tema va a quedar claro, pero supongamos que un error administrativo hizo que la etiqueta de tu paquete de globular esté mal, ¿no? Y que en vez de decir A, diga B, y que en realidad en vez de decir B, decía A y era un paquete globular de tipo B. Y vos le chantaste nomás, ya por confiar en el sistema, ¿no? Entonces el problema va a ser que el paciente que tiene grupo A está lleno de anticuerpos tipo B. Entonces lo va a sacudir básicamente a este paquete globular, ¿ya? Y bueno, aparte de destruir el eritrocito, va a generar liberación de factores proinflamatorios, ¿ya? El paciente va a empezar a entrar en un shock anafiláctico, ¿ya? Y eso es grave, ¿ok? Ahora, volviendo a lo que es el RH, habíamos dicho, ¿no? La abuelita es tipo A negativo, ARH negativo, no tiene el RH, el factor RH, no lo tiene. Pero mi paciente, que es su nietito, digamos,
sí tiene RH positivo. Ahora, aquí hay que evaluar, ¿ya? Si es una emergencia, le chantas nomás el A positivo. Si es una emergencia, ¿ya? Lo ideal es que coincida el grupo sanguíneo y que coincida el RH, ¿ya? Ahora, ¿por qué le digo que sí es viable en casos de emergencia o en último recurso? Es viable porque el paciente, ya sea A, ya sea B, ya sea AB o cero, lo que se les dé la gana, no sintetiza anticuerpos anti-RH. Ya no hay anticuerpos RH sintetizados de forma basal, es decir, de forma pasiva, ¿ya? Si es que el paciente, digamos, es, eh, en este caso, el paciente, el nietito, que es RH positivo, ni por asomo va a generar anticuerpos anti-RH, porque él tiene ese antígeno en su sangre. Es lo mismo que el grupo AB, por ejemplo. El grupo AB, como tiene todos los antígenos, tiene la A, tiene el B, entonces no sintetiza ningún tipo de anticuerpos, porque él interpreta y los conoce a todos, básicamente. Es el tipo popular, digamos, ¿no? Yo los conozco a todos, conozco al grupo A porque tengo un antígeno tipo A, conozco al grupo B porque tengo un antígeno B, entonces no tengo la necesidad de crear anticuerpos y no tengo la necesidad de crear soldaditos, digamos, para que me protejan, porque los conozco a todos. Entonces, no sintetiza ese tipo de anticuerpos. Lo mismo pasa con el RH positivo. El RH positivo no sintetiza anticuerpos anti-RH, antifactor RH, ¿ya? Pero aquí está el truco, digamos, ¿no? El paciente que es RH negativo tampoco sintetiza anticuerpos anti-RH, ya, siendo que debería ser así, ¿no? Según la lógica que hemos estado manejando, la abuelita, digamos, que es RH negativo, debería estar preparada con soldaditos que me destruyan a cualquier tipo de factor RH positivo que venga, ¿no? Pero aquí está el truco. La abuelita no sintetiza anticuerpos anti-RH de forma pasiva, no lo hace, como si sucede aquí, digamos, ¿no? No lo hace. Entonces la abuelita no tiene anticuerpos anti-factor RH. Entonces puede recibir el paquete vascular en la primera ocasión. ¿Ya? En la primera ocasión. Presten atención a lo que les estoy diciendo. En la primera ocasión. Ahora, el problema va a ser el siguiente. Una vez sea infundido este paquete vascular, que es ARH positivo, le estoy metiendo el factor RH a la abuelita por primera vez, ¿ya? Su sistema inmunitario por primera vez lo está viendo, lo está analizando, ¿no? Entonces, como es la primera vez, ¿qué es lo que pasa cuando eres alérgico a algo? Cuando vos sos alérgico, por ejemplo, al maní, la primera vez que comes maní no va a haber problema. Pero la segunda vez que comas maní y si sos alérgico, ya van a haber anticuerpos listos para esperar al maní, para destruir todo tipo de rastro de maní, ¿no? Entonces lo mismo pasa aquí. En la primera exposición al RH, la abuelita va a aceptarlo, pero el costo o por así decirlo, el precio de aceptar ese RH positivo es que va a empezar a sintetizar anticuerpos anti-RH. Es decir, es como que ya se dio cuenta de la amenaza, ya se dio cuenta de la amenaza y empezó a sintetizar anticuerpos anti-RH. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando mi nietito quiera infundirle de nuevo otro paquete vascular? ¿Qué creen que va a pasar? Lo va a rechazar. Lo va a rechazar. Va a haber una reacción inmunitaria.
¿ya? Porque en este caso la abuelita ya tiene anticuerpos antifactor RH, porque ya lo conoció, ya lo conoció, ya tuvo una primera impresión y dijo, no, esto es un peligro, digamos, ¿no? Yo no lo acepto porque yo no conozco este factor, entonces voy a crear anticuerpos en caso de que vuelva ese factor RH positivo y voy a eliminarlo. Básicamente, esa es la figura que sucede, ¿no? Entonces, el segundo paquete vascular que le dé el nietito va a ser fatal, ya va a ser fatal, porque eso ya va a ser una reacción inmunitaria. Por eso es muy peligroso dar tipos sanguíneos diferentes, incluso con el RH, ¿ya? Y les digo, sí funciona de forma de emergencia, digamos, último recurso, no tenías nada más que un A positivo y el paciente que necesita sangre es A negativo, ya, metele, pero solamente puedes hacerlo una vez, ya, una vez, porque la segunda que la hagas, ahí sí ya, chao, ¿no? Y así aplica a todos los factores, digamos. Lo mismo si es que yo infundo BRH positivo, digamos, a mi paciente RH negativo, la primera la va a aceptar, pero la segunda ya no, ¿no? Y eso es un peligro, es un peligro. Ahora, ¿y por qué les digo que es un peligro en general? Porque ¿qué es lo que pasa si es que la abuelita no se acuerda si es que alguna vez le pusieron sangre y ya le han puesto ARH positivo? Es decir, ya tiene este anticuerpo. ¿Qué es lo que podría pasar ahí? Ahí sí ya la fregaste, ¿no? Ahí sí ya la fregaste. Porque si es que no sabes si la paciente ya ha tenido transfusiones antes, que tiende a ser algo que no se olvida, entonces es raro que no tengas el dato, pero puede ser que la abuelita no se acuerde o qué sé yo, ¿no? Y ya le hayan transfundido sangre, ahí sí es un problemón, digamos, ¿no? Le vas a transfundir un RH positivo y eso va a generar un choque antígeno-anticuerpo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con el RH. Entonces, por eso es que decimos que es un factor semideterminante para la transfusión sanguínea, ¿ya? Ahora, el último veredicto que tenemos aquí es que sí o sí tiene que coincidir el grupo sanguíneo y el RH. En lo posible, sí o sí tiene que coincidir, ¿ya? No jueguen mucho este tema de la compatibilidad, ¿ya? Porque es complicado. Aquí está una tablita que ya explica de forma más gráfica, un poco más sólida, digamos, cómo es la compatibilidad. Receptores, aquí está todo segmentado, ¿no? Por positivo y negativo. Lo que más me interesa de este grupo, porque lo demás lo van a entender de forma lógica, es estos dos, el RH negativo y el AB positivo, ¿ya? El AB positivo es el receptor universal. Ya es decir, el AB positivo recibe de todos. Le sirve el AB positivo, le sirve el cero negativo, le sirve el A positivo, el cero positivo, A negativo, A positivo, B negativo, todos le sirven, ¿ya? Es el tipazo de la clase, ¿no? Hace una fiesta y los recibe a todos en casa, ¿no? Y la otra contraparte que les estaba explicando es eso no les expliqué. Cuando estamos hablando de esto, hablamos del AB, pero de forma general. Hablamos del AB de forma general. Es decir, el AB, el tipazo, recibe a todos en casa, ¿no? Recibe al grupo A, al grupo B, al grupo AB, hasta el cero lo recibe, ¿no? Perfecto. Pero en este caso, vamos a ser más precisos y cuando hablamos de AB positivo, va a ser un tipazo, pero solamente va a recibir a los positivos, ¿ya? A los positivos. Es decir, al cero positivo, AB positivo, B positivo, A positivo, ¿ok? Entonces, el AB positivo es un tipazo,
recibe a todos, pero solamente si son positivos, ¿ya? Solamente si son positivos. Es decir, solamente si tienen el factor RH positivo. Ahora, su hermano gemelo, digamos, el RH negativo, es aún más tipazo que el AB positivo. Es aún más tipazo, ¿ya? El AB negativo no le interesa si sos positivo, si sos negativo, no le interesa. A todos los recibe. ¿Ya? A todos los recibe. ¿Ok? Entonces, a ver. No, 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 no. No, no, nos estamos confundiendo. Bueno, yo me estoy confundiendo. Es al revés, es al revés. El AB positivo es el tipazo, ¿ya? El AB positivo es el que recibe a todos. El AB positivo recibe sin discriminar, ¿ya? Sin discriminar, recibe positivo o negativo, positivo o negativo. Es el AB negativo, es el que es selectivo, ¿ya? Solamente recibe a grupos negativos, ¿ya? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. La estamos pelando. Entonces, vuelvo a decir esta parte. El AB positivo es el tipazo, recibe a todos, ya sea positivo, negativo, no le interesa, a todos los recibe en casa, ¿ya? Pero su hermano gemelo, AB negativo, es más selectivo con la gente que recibe. Lo va a recibir a todos, pero solamente si tienen ese factor negativo. Solamente si son negativos, ¿ok? Pero lo recibe a todos, ¿ok? Pero si son negativos. Entonces, ese es el grupo AB. El receptor universal, en este caso, sería el AB positivo, ¿ya? Este es el factor, el receptor universal. No se olviden, AB positivo. AB positivo. Y el donador universal es el cero negativo, ¿ya? Es decir, el cero negativo le encanta ir a fiestas, entonces va a ir a fiestas de todo el mundo. A positivo negativo, va a ir a la fiesta de B positivo negativo, a la fiesta de AB positivo y negativo, y a la fiesta de cero positivo y negativo. A todas las fiestas se va el pana y a todas las fiestas lo acepta, porque es muy popular, ¿ya? Muy popular el tipo. Se va a todas las fiestas, entonces lo reciben bien, lo reciben como en su casa. El problema de este tipazo es que, si bien es muy popular, es muy antisocial cuando se trata de que vayan a su casa, ¿ya? Entonces, el grupo cero negativo solamente recibe grupo cero negativo, a nadie más, ¿ya? A este pana que lo invitó, no lo recibe. A este que lo invitó, no lo recibe tampoco. A este tampoco lo recibe. Al cero también va a ser selectivo. Al positivo no lo va a recibir, pero al negativo sí. Es el único que sí puede llegar a recibir. Pero él sí puede ir a cualquier lugar. Bien, y los demás grupos ya lo pueden sacar de forma mecánica, ¿ya? Aplicando un poco de lógica, ¿ok? Después, este es el experimento que se hace, ¿no? Lo que se hace es que se coloca en una placa, en una... ay, pucha, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama esta plaquita? Placa de muestra, ¿no? Placa de ensayo. Se me fue el nombre. A ver, con su cobertor. Es una placa. Sí, bueno, dejémoslo como placa. Haces lo mismo. Funcionas a tu paciente en la parte lateral de su dedo. Ahí, pa. Y obtienes 3 gotitas. ¿Ya? A cada gotita le vas a instilar anticuerpos. Va a haber un anticuerpo anti-A
Va a haber un anti-B y un anti-D que sería igual a decir RH, ¿ya? Anti-D o anti-RH. Ok, entonces, le vas a añadir a cada una de las gotitas y va a suceder lo siguiente. Ya, pongamos un ejemplo. Por ejemplo, mi paciente que es A, ¿qué tipo de anticuerpos tiene? ¿Contra qué se prepara? Contra el anticuerpos B, Anticuerpos tipo B. anti-B, ¿no ve? Anti-B. Y si yo le digo que es RH positivo, ¿va a tener anticuerpos anti-RH? No. No, no, ¿ve? No, No no. tiene anticuerpos anti-RH. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Lo que va a pasar aquí es que necesitamos identificar al grupo, a identificar al grupo sanguíneo, ¿ya? ¿Y cómo vamos a hacer esto? Dense cuenta de lo siguiente. Este paciente que es RH positivo, como es A, en su vida nunca va a crear anticuerpos anti-A, ¿ya? O puede que suceda. La verdad que no es bueno decir nunca, pero es muy remota la probabilidad de que genere anticuerpos anti-A, porque sería un anticuerpo en contra de sí mismo, ¿no? Que sí sucede, hay situaciones en las que sí suceden, pero normalmente el paciente que es grupo A nunca va a crear un anticuerpo anti-A, ¿ok? Entonces, ¿para qué va a servir este experimento? Va a servir para que, en caso de que yo tenga un paciente, este va a ser nuestro paciente que va a ser grupo ARH positivo, ¿ok? Entonces, a mi primera muestra yo le voy a poner anticuerpo anti-A, ¿ya? Anti-A. A la segunda muestra le voy a poner anti-B. Anti-B. Y a la tercera muestra le voy a poner anti-RH. Anti-RH. Entonces, lo que me va a servir esto es que me va a decir, me va a indicar, este paciente tiene este grupo sanguíneo. ¿De qué forma? Una vez yo le vierta el anticuerpo, ¿qué creen que le va a pasar al eritrocito que es grupo A y se encuentra con su anticuerpo? Moli, nada, ¿no? Si es del mismo grupo y el mismo anticuerpo. No, me Pero es confundí. un soldadito que está sintetizado para destruir al grupo A. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Muerte de la Molis. Bien, va a haber una reacción antígeno-anticuerpo. ¿Ya? Va a haber una reacción antígeno-anticuerpo. Es decir, le estás colocando un soldadito a tu sangre para que reaccione. En este caso, sí reacciona porque llega a identificarlo, digamos, ¿no? Entonces, lo que sucede es una aglutinación, ¿ya? Aglutinación. Se refiere a la sangre, aglutinación es que se apachurra, se aglutina, digamos, se junta, se hace una bola. Eso se refiere el concepto aglutinación, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a verlo aquí en la muestra? Vamos a ver que se coagula, ¿ya? Se coagula. Ese es también otro concepto que tienen que entenderlo. En la hemaglutinación, aparte de haber hemólisis, va a haber coagulación. Ya se va a coagular esa sangre que encuentra su anticuerpo, su némesis, digamos, ¿no? Entonces,
aquí en su muestra, ay, sigo sin saber el nombre, placa de muestra, ¿cómo se llama? Placa de experimentación. En su plaquita, digamos, van a ver que se va a coagular, ya, se va a coagular. Entonces aquí se va a formar como unas pelotitas de sangre. Ya no va a ser líquida, sino que va a estar coagulado. Ahora, ¿qué es lo que le va a pasar a mi segunda muestra? Le está llegando anticuerpo anti-B. ¿Qué le va a pasar a esta gota de sangre? No va a pasar nada porque tiene antígenos tipo A y los anticuerpos no van a reaccionar. Excelente, excelente. No le pasa absolutamente nada. Es como que no llegan a identificarlo porque es un anticuerpo que busca al antígeno tipo B, pero entonces como aquí es tipo A, no le hace nada. Básicamente no le hace nada. Se queda líquido. Y por otro lado, la última parada sería esta. El factor RH. Le vertí RH a mi sangre que es RH positivo. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Es decir, le estoy mandando soldados especializados para matar RH. Y mi sangre es RH. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Va a haber Pasaría lo mismo que en el primer caso. Exactamente. Va a haber aglutinación. Se va a coagular. Se va a coagular esta cosa. Y va a haber hemaglutinación, ¿ok? Se coagula y ahí ya te da tu grupo sanguíneo. ¿Cuál sería el grupo sanguíneo aquí? A, y mi RH, el factor RH me dio positivo, ya está presente el RH. A eso se refiere la positividad del RH. Si esto estuviera ahí sin reaccionar, sería factor RH negativo, es decir, no encontramos factor RH en esta muestra. Ya, por eso se lo cataloga como positivo o negativo, porque es una prueba extra que se hace cuando se busca el grupo sanguíneo, ¿ok? Bien, ahora esto se lo dejo de tarea, eh, tengo que iniciar otra clase, ya se nos pasó el tiempo, ya son las 11:30, por ahí ustedes tienen también otras clases, así que esto se lo voy a dejar de tarea, ¿ya? Me lo tienen que poner en fila, ¿ya? Uno debajo de otro y y me van a analizar por qué sucede cada una de estas reacciones, ¿ya? Sáquenle un screenshot y eso me lo van a presentar de forma privada, ¿ya? A mi privado. Aún sí, ¿podría explicar de nuevo, por favor, esa partecita en donde teníamos que ponerlo abajo una de cada una? Es que se cortó la... Ya. Va a ser una hoja así y ponen la primera plaquita aquí y me dicen, y aquí me describen por qué llegaron a la conclusión, digamos, de que es tal grupo sanguíneo, ¿ya? Hagamos un ejemplo. Aquí, en la primera tablita, acá. Estos puntitos significan hemaglutinación. Si yo les digo que aquí aglutinó y aquí aglutinó, ¿cuál sería el grupo sanguíneo? RH positivo. No, ARH positivo. Bien, A, RH positivo. Aquí, por ejemplo, ¿cuál sería el grupo sanguíneo? BRH positivo. Bien, el BRH positivo. Entonces, así me tienen que hacer de todos estos ejemplos y me lo apilan así. Primera muestra aquí y me describen por qué es este grupo que llegamos a la conclusión, digamos, A positivo, ¿no? Y así, de todos, ¿ok? En una hoja, mejor si lo dibujan en una hoja bond y le sacan foto y me mandan como un PDF, ¿ok? Queda pendiente estas dos muestras, pero es cortito. Ya vamos a hacer en la próxima clase.
Eso sería todo, Sí, chicos. disculpe. Sí. ¿Será que me puedo anotar en la lista? Lo que pasa es que hoy me conecté un poco tarde.